en el nuevo plan estratégico se estableció que íbamos, a lo largo del plan estratégico, íbamos a abrir un nuevo país en África. Entonces, durante los últimos meses del 2018, pues me he dedicado un poco a hacer un estudio cualitativo y cuantitativo de todos los países de África. Finalmente, seleccionamos 3 países, que fueron Senegal, Etiopía y Malawi. Esos 3 países eran los países que teníamos pensado pues visitar un poco para intentar buscar el lugar donde nuestra experiencia y nuestro conocimiento adquirido, sobre todo en Mozambique, pudiera ser más útil. La idea no era empezar de cero, no era empezar a hacer cosas nuevas o cosas muy diferentes, sino que era un poco aprovechar ya los conocimientos que teníamos. Entonces estuve viajando durante mes y algo por esos 3 países. El primero que visitamos fue Senegal. Senegal digo visitamos porque también me acompañó Urri para ayudarme un poco con el francés, que no es mi mejor idioma, la verdad. Y bueno, la idea de Senegal... Ah, bueno, sí, me olvidé de comentar una cosa, que a diferencia de la anterior identificación que se había hecho en África, esta vez intentábamos buscar un poco... una de las lecciones que se había aprendido de la anterior identificación era no empezar en nuevos países con financiadores locales. Un poco intentar usar, porque es difícil, si no te conocen en el país, no tienes nada que mostrar en el país, pues es difícil conseguir financiación allí. Entonces lo que se decidió es que el nuevo país de África tendría que estar financiado por financiadores tradicionales, que para nosotros básicamente serían o bien AECED, o bien el gobierno vasco, Navarra o las diputaciones de aquí. Entonces, en Senegal tenía financiación, bueno, la agencia vasca no hace diferenciación entre países, pues financia prácticamente cualquier país. En cambio, la Agencia Española de Cooperación Internacional sí que establece países y dentro de cada país establece regiones. Entonces, en Senegal hay 2 regiones prioritarias de la Agencia Española. Una está muy cerca de la zona del Sáhara, con lo cual para hacer agricultura no era la mejor, y la otra era un poco más en el sur, que fue la región que visitamos, la región de la Casamance. La verdad es que un poco lo que nos encontramos allí, yo no me quedé del todo satisfecho. Era un país la zona sur es bastante musulmana, donde quizá el papel de la agricultura está demasiado concentrado en la mujer. La mujer es prácticamente la única que trabaja, a diferencia de como otros países como Mozambique, sí que está más repartido el trabajo agrícola, pero allí en Senegal es bastante más complicado. Además, la agricultura tampoco era una prioridad clara del gobierno y el tipo de cultivos que hacían allí nos quedaba como un poco lejos. Entonces la sensación que sí que es verdad que al final, en el último día del viaje, encontramos una cooperativa que podía ser muy interesante, que realmente estaban haciendo cosas bonitas. Era una cooperativa de mujeres que estaba produciendo pues mango seco, producían conservas de hortalizas y la verdad es que la cooperativa hacía incluso intercooperación con otras cooperativas para la compra de envases. Era una cosa realmente interesante. El problema es que justamente hay un conflicto en esa región y justamente estaba metido en la zona de conflicto que la embajada española te recomienda pues ir con seguridad, viajar pues en una especie de convoy, ir con un coche delante, otro coche detrás. Entonces quizás nuestro gozo un pozo porque esa cooperativa pues no creemos que sea el mejor lugar para empezar a trabajar. De ahí pasamos a Etiopía. En Etiopía realmente sí que yo me quedé bastante contento con lo que vi. Me pareció un país muy interesante. Es un país que lo tiene todo. Tiene desde menos 200 metros sobre el nivel del mar hasta los 4.500, con todo el tipo de climas y de agricultura que os podéis imaginar. Y sí que me encontré con un país en el que sí que vi que nuestra manera de trabajar, de buscar experiencias con éxito
coger gente de ahí y llevarlos a otros lugares para que le expliquen a los otros campesinos cómo mejorar la producción, sí que lo vi muy factible, la verdad. Sí que me gustó y sí que vi mucha necesidad y vi mucho potencial, porque me encontré con regiones que estaban produciendo realmente bien, hortícolas, con irrigación, muy parecido a lo que hacíamos en Mozambique, y otras regiones con una necesidad increíble. O sea, aparte, también es verdad que en Etiopía el problema de la erosión es un problema muy importante porque son 100 millones de habitantes y creciendo a un ritmo del 3%, entonces cada año son 3 millones de personas más. Entonces, realmente de Etiopía me quedé muy contento y me pareció un lugar donde, no sé si ahora, pero tarde o temprano deberíamos pensar en trabajar. El problema que sí que he visto en Etiopía es que dicen que es una democracia, pero es una dictadura al hecho. Un lugar donde el 100% de los diputados, de los parlamentarios pertenece a un único partido, pues muy democrático no es. Sí que es cierto que en los últimos 8 meses ha habido cambios muy importantes dentro del país a nivel político, porque ha entrado un nuevo primer ministro muy joven, de 41 años, y en solo 7 meses ha hecho unos cambios espectaculares. La gente está muy contenta con él. Para que os hagáis una idea, pues en estos 7 meses ha conseguido firmar la paz con Eritrea, después de 20 años. Ha legalizado a los 2 grupos terroristas que había en el país, que eran denominados grupos terroristas, que no eran más que 2 grupos que reivindicaban la independencia de 2 regiones en Etiopía. Los ha legalizado, ha liberado a 1.250 presos políticos, ha invitado a los representantes de esos grupos, que ahora son partidos políticos, los ha invitado al país, han accedido, han llegado al país. Ha cambiado el presidente de la República, ha puesto por primera vez una mujer como presidenta de la República y ha establecido la paridad en el gobierno. La verdad es que son cambios muy ilusionantes, son cambios que realmente merece la pena seguir. Y la verdad es que la sensación que tenía la gente era muy, muy positiva. La gente estaba muy ilusionada con este nuevo primer ministro. La duda que realmente tengo es si realmente estos cambios son de verdad o son cambios un poco de cara a la galería. Bien, es cierto que de aquí a poco lo sabremos, en el 2020 pues tienen elecciones y ahí se verá si realmente la apertura es real o no. En Etiopía también las posibilidades de financiación están bastante bien porque están todos los financiadores tradicionales, incluido AECID. Y la región de AECID, que fue la que visité, me pareció que tenía mucho potencial. La verdad es que es una región muy grande, con mucha gente, y creo que podía funcionar muy bien, la verdad. O sea que en financiación y posibilidades de trabajo lo veo muy bien. La única duda es quizá la parte política. Y ya el último país fue Malawi. En Malawi, a diferencia de Senegal y de Etiopía, no tiene financiación de la Agencia Española de Cooperación Internacional. Entonces, en temas de financiación, pues dependeríamos prácticamente de los financiadores vascos. Y en lo que respecta al tipo de trabajo que podríamos hacer allí, la verdad es que Malawi me pareció mucho más familiar. Todo lo que es... Porque aparte tenía más claro qué región visitar. Visité evidentemente la región, creo que sí hay que trabajar, hay que trabajar en la región limítrofe con Mozambique, que aparte es de las regiones más pobres de Malawi. Un poco por la cercanía, por las posibilidades que pueden existir de sinergias, porque justamente Beñat acaba de poner el mapa que ponía ahí Mandimba, pues justamente del otro lado de Mandimba es la región que visité. Y la verdad me pareció que también habría muchas posibilidades. Había regiones especialistas en la producción hortícola, con muy buenas producciones hortícolas, y después la región que visité, cerca de Mozambique, la verdad es que allí no se producía prácticamente hortícolas y creo que es una región muy buena para producir. De hecho,
Están haciendo unos grandísimos sistemas de irrigación ahora. Un banco de Emiratos Árabes pues, estaba pagando un sistema de irrigación de unas 800 hectáreas que no se sabía todavía lo que iban a producir, pero que bueno, podría ser una oportunidad de trabajo. Y en la región de Machinga y Mangochi, pues realmente creo que el potencial para hacer exactamente lo que hacemos, cosas muy parecidas como irrigación, horticultura o buscar otro tipo de granos, podría ser muy interesante. Ahora quizá la duda es un poco las fuentes de financiación. Un poco es lo que... porque potencial para que nuestro trabajo y que nuestra experiencia sirva en Malawi, yo lo veo claro, que podría ser, nuestro trabajo podría ser muy útil allí. Entonces ahora, pues creo que justamente después de este encuentro, pues nos tocaría un poco debatir un poco de manera ya interna, ver hacia seleccionar uno de esos países. Y la idea es que en breve, pues una vez que esté seleccionado, pues en breve intentar buscar una persona que vaya a uno de esos países y empiece pues a hacer un proyecto un poco con fondos propios, y la idea es pues de aquí a poco, no sé si dará tiempo para el 2019, si no sería en el 2020, pues ya presentar un proyecto a los nuevos financiadores. Pero la idea es ir un poco con una pequeña cantidad de dinero, pues ir ya haciendo algo en el país para hacer una identificación un poco ya con más conocimiento, con más profundidad, intentando evaluar también los posibles parceiros, socios locales con los que trabajar.